Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Aunque bueno, nuevo vídeo tampoco es, ¿vale? Porque ya habíamos dejado la parte 1 del vídeo anterior en el que os hablábamos primero de los conceptos de aerodinámica, en el que os decíamos qué es la aerodinámica activa, qué factores influyen, el drag, ¿verdad, Miguel? Que es el drag y el downforce, que lo explicaba estupendamente, y luego la relación de estas dos, del drag y del downforce, que es la eficiencia aerodinámica. Con estos conceptos os hablamos del Veyron y de una serie de Ferraris, y hoy os vamos a hablar nada más y nada menos que Pagani, Miki. Pagani Huayra. ¿Te lo pides tú? Pagani Huayra, me lo he pedido. Eso es mío. Va a dar unas pinceladas de ese coche increíble. Luego os hablaré yo de la aerodinámica activa del Lamborghini, concretamente del Performante y del SVJ. Y por último, volverá Miguel a hablaros del Zembo, que veréis ese alerón bailongo que tiene, ¿vale? Se llama TSRS. TSRS. Vale, muy bien. Así que nada, comenzamos aquí mismo. Vamos con el Pagani, aerodinámica activa. Miki, vamos a por ello. Yo estoy a tope, Luis. Pues vamos allá. Yo estoy arrancando ya. ¿Arrancando? Bueno, y comenzando un poco con el coche al que Luis llama arábico, no sé por qué, empezamos con el Pagani Huayra. Es un poco árabe, voy a hacer aquí una pausa, es un coche un poquitín árabe, un poco farandulero, un poco rococo, no nos vamos a engañar. Detallazos tiene. Un acabado increíble. Un acabado increíble. Ahora bien, hay cositas. Bueno, Miguel, dale caña. Bueno, un coche que no es para todos los gustos, dejémoslo ahí. Pagani. Como bien dijo Luis en el primer vídeo, Pagani lee 5 variables principalmente para activar o desactivar su aerodinámica activa. Bueno, en primer lugar, velocidad. Luis pondrá aquí un recuadro en el que recuerda las ecuaciones de carga aerodinámica y vemos que depende cuadráticamente de la velocidad. Entonces la velocidad es una variable fundamental, el giro del volante, el input que le está dando el piloto, y después lee aceleración longitudinal, lateral y el yaw rate, que es el rate con el que está girando, por así decirlo, dejámoslo así, sobre el eje vertical el coche. Comenzando un poquito con la aerodinámica activa de este vehículo, como sabéis, tenían 4 flaps, o tiene 4 flaps extremadamente espectaculares. Como Luis bien explicó en el anterior vídeo con los Ferrari, generalmente esta aerodinámica activa suele funcionar de manera oculta o por debajo del vehículo. Caso de Pagani, un coche así muy arábico como dice Luis, estaban todos los elementos aerodinámicos activos fuera. ¿Por qué será? Ahora se lo explico. Pagani empezó con esta historia del aerovectoring, que yo creo que después hablará Luis de él. Cuando nosotros giramos, ¿vale? Dame el coche. Gracias, tío. Voy a usar el famoso Ferrari para hacer una explicación. Cuando nosotros giramos, un giro a derechas, el coche tiende a obtener un ángulo de balanceo. Este ángulo de balanceo está provocado por la transferencia de carga longitudinal que hay en el coche. Si nosotros tenemos, imaginémonos que este coche está completamente en estático, pues tendríamos 200 kilos, 200 kilos, 200 kilos, 200 kilos. Son muchos más de normal, pero para que tengáis una idea. En el momento en el que nosotros giramos, bueno, ya hablando a nivel de fuerzas, estas ruedas, para que os hagáis una idea en kilos, pasarían a tener 100 kilos, 100 kilos, 300 kilos y 300 kilos. Esto es un problema en cuanto al comportamiento del vehículo y tú lo que quieres obtener es que las ruedas internas ganen aún más carga normal, de tal manera que los 4 neumáticos trabajen en el punto óptimo. Esto es una de las funciones del aerovectoring. Como tú no puedes controlar la masa que se está transfiriendo en el coche, trabajas con el aire que te está impactando en él para intentar balancearlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Cuando el Pagani tomaba una curva, por ejemplo, a derechas o izquierdas, los flaps, o sea, todos los flaps traseros, por ejemplo, sobre todo los traseros, tenían un ángulo de inclinación, o sea, estaban trabajando como un spoiler, sin embargo, los de la cara interna obtenían un ángulo mayor. ¿Por qué? Esto funciona principalmente para lo que he dicho de luchar contra la transferencia de carga, generar más carga vertical sobre las ruedas internas y poder tener un mejor paso por curva. Obviamente, si vosotros os ponéis a estudiar un poquito cómo funciona este sistema y los flaps que tenía el Pagani, son flaps que están muy pegaditos entre ellos, eran bastante pequeños, por lo que por la estética que estaba buscando Horacio, perdías un poquito de downforce. No sé si me he explicado bien. Si realmente hubieras puesto un alerón mucho más grande, hubieras conseguido mejores distribución de carga aerodinámica y una mejor efectividad de ellas. También en la parte arábica es muy espectacular ver cómo tú estás tomando una curva a derechas y cómo tu coche está actuando de manera diferente en los flaps.
Es muy espectacular verlo. Esta aerodinámica estaba trabajando como una barra estabilizadora, y me explico. Las barras estabilizadoras de nuestro coche son las que se encargan de controlar ese balanceo del chasis. Entonces, con esta aerodinámica, Horacio lo que dijo es que controlaba el balanceo del coche y obtenía que el coche estuviera más estable, más horizontal con respecto al suelo, lo cual aerodinámicamente mejora las propiedades de drag y de downforce. También cuando frenabas, tal como el Bugatti Veyron de la semana pasada, tenías esos flaps que se convertían en aerobrakes. Si tú frenabas muy fuerte, tanto los flaps delanteros como los traseros obtenían un ángulo bastante alto. Y esto también resulta extremadamente espectacular, pero tendríamos que ver realmente cómo deficiente es, dado que al tener los alerones delanteros también que se levantan, estás creando downforce en la parte más delantera del vehículo, haciendo un balance de carga aerodinámico que probablemente te acabe perjudicando, porque estás creando aún mayor carga en las ruedas delanteras, en el eje delantero, las cuales ya son afectadas por esa transferencia de carga de la que hablamos la semana pasada. De hecho, coge el coche un momento, Miki. Perfecto. Vamos a explicarlo muy rápido, ¿vale? Nosotros frenamos, entonces tenemos un hundimiento del eje delantero por toda la transferencia de carga que se hace con respecto al centro de gravedad del coche. Estos neumáticos pasan a tener una mayor carga vertical. Podemos llegar a incluso hasta saturar el eje delantero por carga vertical. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esos flaps en Pagani? Se levantaban. Entonces, generaban en la parte de abajo, se genera en la parte de abajo una carga vertical downforce, y aquí se puede llegar a crear una pequeña succión porque pasa todo el aire en los ventiladores y se crea una zona de baja presión que incluso podría resultar en lift. Obviamente en el eje trasero sí que estamos controlando con estos alerones la frenada y hacemos como en el Bugatti Veyron, estamos intentando echar la carga para atrás. Una cosa muy curiosa de este Pagani es que tenía suspensión activa en el eje delantero, entonces cuando nosotros frenábamos para controlar esa estabilidad del fondo plano con respecto al suelo, sí que se levantaba el morro y conseguíamos esta estabilidad. ¿Por qué ponemos suspensión activa solo en el eje delantero y no lo tenemos en los 4 puntos, en las 4 esquinas del coche? O sea, conseguiríamos tener un mayor control sobre esta barra estabilizadora aerodinámica que nosotros buscamos, y conseguiríamos tener un mayor control del fondo plano del coche con respecto al suelo. Pagani no lo instauró, él sabrá por qué, pero el coche resulta espectacular, como hemos hablado. Bueno, ya tenéis ahí una visión del Pagani, ya habréis visto a lo largo de la charla de Miguel, de lo que os contaba, de esos 4 flaps, cómo se van moviendo, los delanteros, los traseros, que uno va para arriba, el otro va para abajo, etcétera, etcétera. Dejamos aquí la historia de Pagani. Al final del vídeo os preguntaré a ver qué opináis de este tema y del resto de coches que vamos a hablar, pero ahora cojo yo el turno y vamos a hablar de ALA, ¿vale? Que era Automobili Lamborghini Aerodinámica, aerodinámica de Lamborghini Activa. Entonces, hablaré de 2 coches principalmente, del Performante por un lado y del SVJ, del Aventador SVJ. La diferencia principal es que, por un lado, el Performante, el alerón, nos vamos primero a la parte de atrás, el alerón, la principal diferencia es que, digamos, tiene 2 puntos de apoyo y en cada punto de apoyo una válvula por donde entrará el aire. Teniendo esta referencia, de acuerdo, cuando el aire incide sobre ese alerón, si esas válvulas permanecen cerradas, lo que va a generar es downforce, ¿vale? Que el paso del aire sobre ese alerón haga que pegue el coche al suelo. Si esas válvulas, las dos, están abiertas en el alerón trasero, lo que vamos a provocar es drag mínimo, ¿de acuerdo? Que el coche vaya lo más rápido posible. Ahora bien, la peculiaridad principal es en el paso por curva. Lamborghini ideó de tal manera que, teniendo estas 2 válvulas y estando alejadas entre ellas, lo que conseguíamos es, si por ejemplo, déjame el coche. Me sabe mal explicaros el Lamborghini Performante con un 599, pero bueno, es lo que hay. Si me queréis mandar una maqueta de Performante, yo os vuelvo a hacer la explicación con la maqueta de un Performante. Volvemos a la explicación. Si nosotros estamos circulando y vamos a tomar una curva yo de derechas, ¿qué pasa? Que lo que vamos a provocar es una transferencia de masa sobre las ruedas exteriores. ¿Qué queremos? Que las interiores, queremos que este dedo haga una fuerza aquí. Entonces, ¿cómo dijimos que provocaba el downforce? Con la válvula cerrada. ¿Y si de las 2 válvulas de atrás cerramos la de las ruedas interiores, provocamos downforce aquí, y la de las exteriores la abrimos para que haya la menor resistencia? Pues vamos a provocar que cuando tome la curva, en vez de que tienda esto, sino que el coche se tienda a pegar con las ruedas interiores. Este mismo sistema lo implementaba el SVJ, pero con la diferencia de que, llamadlo espectacular o llamativo o diferente, el alerón, digamos, que estaba apoyado en un eje central único. Lo mismo, 2 válvulas, y cada válvula
iba redirigiendo el aire de la misma manera que el Performante. La diferencia es que en vez de estar las dos válvulas en un tronco central del alerón, en el Performante estaban cada uno en un lateral y en el SVJ centradas. Suavecito y para adentro. Suavecito y para adentro. Para que os hagáis una idea, la diferencia del alerón, si os fijáis, el SV no tenía esta movida, este alerón tan peculiar y la diferencia es que genera un 40% de mejora en la eficiencia aerodinámica. Imaginaos casi prácticamente solo con el tema del alerón. Por cierto, inciso, SV, por si no lo sabíais, es súper veloce. ¿La J sabes de qué es? No. Jota. Super veloce, Jota se llama. Ah, sí, y ya está. A chuparla. Ya lo sabes. Ah, sí. ¡Pum! Perfecto. Pues parecía gilipollas diciéndotelo perfectamente. A chuparla. Chuparla. Resumiendo esto del ala, cuando el ala está apagada, digamos que las válvulas están cerradas, no está funcionando esa parte aerodinámica, esa idea de Lamborghini, es para frenadas, para conseguir downforce y para el cornering, que al final es las tomas de curvas, ¿vale? El paso por curva. Y el ala, cuando están abiertas esas válvulas, lo que vamos a provocar es una mejor reconducción del aire y un mínimo drag para conseguir máxima velocidad. Este tío es muy profesional, muy profesional. Disculpad una cosa que no os había hablado de los difusores o los flaps frontales, que tanto en el SVJ como en el Performante tenemos. Si esos difusores están abiertos, la reconducción de aire irá por el fondo plano y provocaremos un mínimo drag, ¿de acuerdo? Para ir a toda velocidad. Y en cambio en el cornering esos flaps se van a cerrar para provocar downforce y que el coche se pegue contra el suelo. Para que luego digáis, Miguel diciendo que soy un profesional y olvido una de las partes más importantes. En fin, Serafín. Y hemos hablado ya del Lamborghini, tanto del Performante como del SVJ, y vamos a introducir el último coche, que yo creo que se puede relacionar mucho con este concepto que hemos visto ahora del Lamborghini, ¿verdad? El Zembo, un coche espectacular. Un coche súper espectacular, yo creo, por ese alerón bailongo que decíamos, ¿verdad? Coche increíble, el TSRS. TSRS. Ese coche lo viste tú en Ginebra, ¿no? Estaba en Ginebra, sí. Estuve en Ginebra en 2019, creo. Sí, el año pasado. Espectacular. Estuvimos por allí en fechas diferentes, pero era curioso porque aparte, claro, el coche está allí parado, ¿no? En el showroom. Pero veías como, pues me imagino que tendrá algún tipo de activación desde dentro. ¿Tú esto lo sabes, Miki? No tengo ni idea, pero para el show hacen lo que sea. Para el show se veía como el alerón se movía estando allí en parado, ¿no? Y se veía, la verdad, que es increíble los brazos como mueven. Entonces Miki nos va a hablar de, bueno, pues de este concepto relacionado con la parte de Lamborghini y si realmente ¿funciona? Esa es la pregunta que dejamos ahí en el aire. Miki, dale caña. Bueno, vamos a simplificar al máximo posible toda la explicación que hay detrás de este coche porque podríamos pegarnos horas y horas y no es plan. Entonces, básicamente, como veis, tenemos un alerón que se encuentra en un apoyo en rótula y tenemos dos actuadores que van directamente a la parte trasera del coche. ¿Esto qué nos permite? Pues no únicamente ese giro con respecto, como si fuera un DRS, que es el típico giro que podemos ver en cualquier elemento aerodinámico, sino que también nos permite angularlo en tiene todos los grados de libertad, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa con este coche? Vamos a pasar a una explicación primero en 2D, simplemente como lo que ha explicado antes Luis con el sistema de ala. Cuando nosotros giramos, tenemos este balanceo en el coche, nosotros intentamos generar mayor carga vertical sobre las ruedas interiores para poder tener un mejor paso por curva. ¿Y qué hace este alerón? Directamente, cuando nosotros tenemos este balanceo... Mira, coge el coche, Miki. Eso te iba a decir. 599 Zembo. Simplemente cuando nosotros giramos tenemos este pequeño ángulo de balanceo. Obviamente nosotros aquí lo estamos haciendo a la bestia, pero estos coches son extremadamente rígidos y balancean relativamente poco. ¿Qué nos pasaría? Este alerón, si sigue completamente estable con respecto a la base del coche, nos estaría generando carga aerodinámica por igual, por así simplificarlo, en ambos laterales del coche. ¿Qué hace este alerón? ¡Pum! Directamente. O sea, un giro espectacular con respecto a su centro. ¿Esto que nos genera? Es como que, por así decirlo, vamos a simplificarlo al máximo. Tira el aire contra el punto de mayor carga y nos hace una transferencia de carga longitudinal hacia las ruedas interiores. Zembo dice que esto este tipo de giro solo reduce un 3% de la downforce del overall downforce que puede generar el coche y nos crea un 30% de la carga aerodinámica restante, un 30% se transmite en carga lateral que nos lucha contra la transferencia de carga del vehículo. Esto, al igual que con el Pagani Huayra, trabaja como una vara estabilizadora aerodinámica, ya que lucha contra este balanceo del chasis y al ser un punto tan alto con respecto al centro de gravedad del coche, actúa de una manera mejor, por así decirlo,
que el caso del Pagani Huayra. Esto en 2D, si nosotros solo pensamos en el eje trasero, es espectacular y es muy interesante. Sin embargo, realmente funciona. O sea, cuando nosotros estamos en el vehículo, es un vehículo de 1200 caballos que tenemos que controlar en todo momento. Y cuando nosotros estamos en pista, no son 2D, son 3D. O sea, es el coche en total. En dinámica de vehículos podemos encontrar la carga diagonal, por así decirlo, lo más simplificado posible. Si nosotros hacemos esta transferencia de carga únicamente en el eje trasero, estamos cargando más, vale, la rueda interior derecha, en el caso de estar girando hacia la derecha. Sin embargo, al hacer carga sobre este punto de apoyo, estamos también cargando aún más la rueda delantera izquierda. Esto es lo peor que podemos estar realizando en paso por curva, dado que saturaríamos aún antes el eje delantero, por así decirlo, y tenderíamos a subvirar. Entonces, en un coche de 1200 caballos, si no podemos tomar una curva rápida, ¿tiene realmente sentido tener este tipo de aerodinámica? Según lo que tengo entendido, Zembo no tiene nada de aerodinámica activa en el eje delantero. Entonces, sería muy interesante saber si realmente es un coche subvirador en exceso, no es tan subvirador como parece. Entonces, sé de sobra que este vídeo lo ven ingenieros de motorsport con bastante más nombre y más experiencia que yo. Entonces, sería interesante a ver qué opinan ellos. Lanzamos la pregunta. Lanzamos la pregunta. Porque al final, digamos, un poco lo que estaba explicando Miguel es como si fuese una base como un monopatín. Algo rígido, tieso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estábamos diciendo, si por ejemplo tenemos un cuadrado, ¿vale? Una plancha cuadrada, cuesta de ver, pero si cargamos la rueda trasera interior, perfecto, estamos haciendo un paso de curva hacia la derecha. Ahora bien, si esto es una plancha rígida y esto cuesta de entender, cargaremos también por igual, ¿vale? Es como que estamos generando aquí una fuerza sobre la rueda exterior delantera y no queremos cargar la exterior delantera, queremos cargar la interior delantera, ¿vale? Entonces, bueno, de ahí viene la pregunta que lanzamos de si haría falta algo más de aerodinámica activa delante, o tiene algún sistema, o bueno, o al final es un coche que tampoco, pues a lo mejor no es para meter a circuito, a exprimir al máximo, es más la espectacularidad del motor, del alerón, etcétera. Así que nada, Miguel, yo creo que aquí dejamos la primera parte. Bueno, realmente es segunda parte del vídeo que teníamos previsto, ¿vale? En el que, pues ya os dije, en un primer vídeo os hablábamos del Veyron y de una serie de Ferraris, y en este vídeo os hemos hablado del Pagani, del Lambos y, para terminar, del Zembo. Se nos ha complicado. Se nos ha hecho de noche, se nos ha liado. Y yo aquí lanzo una pregunta a Miguel: entre Pagani, Performante, SVJ y Zembo, tienes que elegir. ¿Quieres que te responda? Sí. Mira, para empezar, me compraría el Huayra. Vale. Bueno, que me den. Has dicho que me dan, ¿no? Sí. Me dan el Huayra, lo vendo. Vale. Y me compro el 488 pista de la semana pasada. Vale, bien, bien. Yo lo voy a simplificar mucho más. Yo directamente, Pagani no soy, tengo muchas ganas de conocer a fondo uno, pero de estos cuatro que hemos visto hoy, me quedo con el Performante, Miguel. Bueno, me sobra para comprarme otro, ¿eh? Y para comprarte a ti otro, yo creo. Sí. O sea que ten cuidado. Pagani compras 2 o 3 fácil. Sí, fácil. Pues a lo mejor me uno a la propuesta que decías tú, ¿eh? Y ganas para neumáticos y gasolina, seguros, que estamos aquí bromeando. Buena propuesta, buena propuesta. Así que nada, dejadme en cajita de comentarios primero si os ha parecido interesante, qué coches queréis ver próximamente, y si, bueno, si queréis ver más cosas de aerodinámica activa. Tenemos más ideas, más coches. Así que esto, Miguel, Esto es todo, Luis. Si gusta, le damos para adelante otro. Sí, adelante. Pronto. No olvidéis suscribiros, espero que os haya gustado. Un abrazo muy fuerte. Gracias a Miguel. Muchas gracias a ti, Luis. Que ha explicado un montón de cosas súper interesantes. Y nada, nos vemos pronto. Nos vemos pronto.